Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoilita Gavino González y el día de hoy vamos a estudiar a los aminoácidos. Empecemos. Bueno, para empezar debes saber que las proteínas, estas macromoléculas que vemos que se están construyendo aquí por un ejército de ribosomas, de ARNs y de aminoácidos. Bueno, son moléculas orgánicas cuaternarias. Están formadas por 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Y qué sucede? Bueno, las proteínas son los constituyentes del cuerpo de los seres vivos, los humanos, los animales, las plantas, hongos, bacterias. Todos estamos constituidos de proteínas. Pero estas proteínas tan importantes constituyentes del cuerpo, como la hemoglobina, la insulina, el colágeno, la queratina, están constituidas a su vez por pequeñas unidades moleculares llamadas aminoácidos. Así que en esta clase vamos a estudiar a los aminoácidos, ¿ya? Los cuales se mantienen unidos mediante un enlace llamado peptídico. Bueno, esta es la estructura de un aminoácido. Puedes observar. El aminoácido tiene partes muy diferenciadas. Por ejemplo, presenta al centro, existen varios tipos de aminoácido, ¿no? El alfa aminoácido, beta aminoácido, lambda, delta. Pero en nosotros los seres vivos estamos formados por 20 tipos de aminoácidos alfa aminoácidos. Entonces, ahora vamos a conocer por qué se llama alfa aminoácido. Se llama alfa aminoácido cuando el carbono está unido, el carbono número 2 está unido directamente al grupo amino. Ese es un alfa aminoácido. Y este es entonces en el esquema un carbono alfa. ¿Qué más tiene un aminoácido? Un aminoácido también presenta un hidrógeno, ¿ya? También va a presentar un grupo amino. Por eso es que se llama aminoácido. Tiene un grupo amino y tiene un grupo carboxilo. El grupo carboxilo es el ácido carboxílico. Entonces, por eso el nombre de aminoácido. El grupo amino por un lado y por el otro lado el grupo ácido carboxílico. Y finalmente está el radical. Este radical, que lo hemos representado como R, es una cadena lateral que puede muy bien tener solo un hidrógeno o podría tener una cadena carbonada o una cadena cíclica o otro elemento, como el azufre. Entonces, todo esto se constituye en un aminoácido y las proteínas están formadas por aminoácidos. Ahora, los 20 tipos de aminoácidos comunes que existen van a presentar siempre esa estructura básica: carbono alfa, hidrógeno, amino, carboxilo y al otro lado el radical. Ahí está. Ahora, en estos aminoácidos vamos a distinguir dos partes fundamentales. Una parte que se repite siempre en todos los aminoácidos. A esta le vamos a llamar la parte constante. Va a ser igual en los 20 alfa aminoácidos. Y luego está el radical, o llamado R, que viene a ser la parte variable. Es lo que vamos a encontrar que se modifica de un aminoácido a otro aminoácido. A ver, quiero que observen en esta pantalla, pueden ver los 20 tipos de aminoácidos comunes, los alfa aminoácidos. ¿En qué se diferencian los aminoácidos? Pueden participar. A ver, voy a sacar la lupa de repente para que lo veas mucho mejor. Ahí. En su cadena. Muy bien, Jocelyn. Efectivamente, ¿no? En la cadena. Todos tienen la misma estructura, pero la cadena es distinta, ¿no? Mira, todos tienen en azul, en el círculo azul está el carbono alfa, está el amino, está el carboxilo, el hidrógeno, pero abajo está la cadena, que vemos que tiene diferente longitud, diferente forma, diferente composición en cada uno de los aminoácidos. También hay cíclico, ramificado, bencénico, pero todos
se modifican o se diferencian en cuanto a la cadena lateral o radical. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Todos los aminoácidos tienen una parte que es constante, que es igual, y tienen una parte que es distinta, que viene a ser la cadena lateral o radical. Partiendo de ese criterio de la cadena lateral o radical, el aminoácido va a tener varias formas de clasificarlo. Lo podemos clasificar considerando su carga, considerando su pH, podemos clasificarlo de diferentes maneras, o la estructura de la cadena en sí. Vamos a ver algunos detalles de ellos. Características. La primera característica que encontramos es que los aminoácidos son isómeros ópticos. ¿Qué significa isómero óptico? Significa que un aminoácido con otro aminoácido, cuando se miran cara a cara molecularmente, pues se ven como que fueran imágenes especulares, como dos imágenes que se miran en un espejo. Sin embargo, si se sobreponen, pues se descubre que no pueden ubicarse los mismos radicales sobre el mismo átomo. ¿Por qué? Porque las mismas cadenas en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no son idénticos. Hay una isomería óptica. Para que me entiendan mejor, aquí vamos a ver. A ver. ¿Qué pasó? A ver ahí. Ahí está. A ver, vamos a esperar a que se... Mire, ve, aquí tenemos dos aminoácidos que se han colocado uno encima del otro. Y al girar, pues encontramos, mire, ve, son distintos, aparentemente se ven iguales, como dos imágenes que se miran al espejo. Pero al sobreponerse uno encima del otro, pues no encaja. El rojo con el amarillo siempre terminan en otro lugar, o el amarillo con el morado. Entonces, pues no hay una sobreposición. A eso esa es una característica de los isómeros ópticos, que siempre van a tener un carbono asimétrico, que el carbono central pues no va a estar unido a átomos o cadenas diferentes, siempre. Esto se cumple en todos los aminoácidos con excepción de la glicina. ¿Por qué la glicina? Porque en la glicina el radical es hidrógeno, entonces ahí hay como que hay dos hidrógenos y ahí sí se puede sobreponer. Pero en los otros aminoácidos no, sí se va a cumplir la isomería óptica y el hecho de que tienen el carbono asimétrico. Otra característica de los aminoácidos es que ellos, cuando se encuentran en disolución acuosa, pueden ionizarse doblemente formando iones dipolares llamados azulteriones. ¿Cómo me explico con esto? A ver, si retrocedemos hasta aquí, esta es la forma que yo les he presentado que tiene un aminoácido. Si bien es cierto, esto lo vas a encontrar como una explicación de cómo sería un aminoácido, esta es la forma que tiene el aminoácido en condiciones donde no hay líquidos, donde no hay fluidos, ¿ya? En condiciones especiales de un laboratorio para hacer un análisis especial del aminoácido. Pero tú sabes que nuestro cuerpo presenta una gran cantidad de líquido de agua. Entonces, cuando el aminoácido está en una solución acuosa, por decir, en tu plasma sanguíneo, en tu citoplasma o en el líquido intersticial, en todos estos espacios el aminoácido no va a estar en la forma que te había presentado antes, sino que al estar en solución acuosa el aminoácido se ioniza y se va a ionizar doblemente. ¿Qué significa? Que el grupo amino que estás observando aquí se va a ionizar adquiriendo una carga positiva, un catión se convierte, ¿no? Y el grupo carboxilo se ioniza negativamente adquiriendo una carga negativa, anión. ¿Qué es lo que le había pasado al carboxilo? El carboxilo era COOH. ¿Y qué le ha pasado? Ha perdido la H, ha perdido el hidrógeno. Ese hidrógeno que pierde, lo ha ganado el amino. Entonces, el amino al ganar hidrógeno se llena de carga positiva, porque el hidrógeno es protón. Entonces, ahí se llena de carga positiva. Y como el carboxilo ha perdido hidrógeno, entonces ahora se queda con una carga negativa, por eso se convierte en anión.
y ahora vemos que el aminoácido está doblemente ionizado. Entonces, a esta presentación que tiene el aminoácido ionizado, se le llama eswitterión, ¿no? Sabemos que en condiciones fisiológicas, como les decía, ¿no? En el fluido sanguíneo, en el líquido intersticial, en el citoplasma, los aminoácidos existen como eswitteriones, no en la forma clásica que la encontramos en un texto, sino así, doblemente ionizados, donde los grupos carboxilo, ahí vemos al grupo carboxilo, pierde al hidrógeno o el protón, y entonces el grupo amino gana ese protón, y entonces ya se observa que está ionizado. Claro que este es un proceso reversible, ¿no? Puede volver a la otra forma inicial y puede retornar nuevamente a su forma de deuterium. Va a estar siempre en un proceso dinámico de cambio. Asimismo, se sabe que los aminoácidos son anfóteros. ¿Qué significa anfótero? Significa que pueden actuar tanto como bases como ácidos. A ver, aquí les pido su participación. En la clase anterior habíamos hablado de una base, de un ácido. ¿Qué significa para un aminoácido actuar como una base? Como una base débil. ¿Qué es lo que haría si fuera una base débil? Disminuir ¿Qué? el ácido, magíster, Gracias, Céspedes. Efectivamente. ¿Y cómo disminuye el ácido? ¿Es correcto? neutralizándolo, ¿Cómo? neutralizándolo, ¿Y cómo hace para neutralizar? ¿Qué es lo que Dona, hace una base? dona, dona, dona su, magíster, dona su hidrógeno, magistro. ¿Una base dona hidrógenos? no, No, perdón, recibe, recibe, recibe hidrógeno, recibe magistro. Ah, ya me estaban Ajá. confundiendo. Casi me engañan. es como el mendigo, magíster, que va a Ah, recibir dinero. muy bien, ya se Ajá. acordaron del mendigo, ¿no? Usted dio un ejemplo de eso. Ujú, mm. Exacto. Entonces, ahí es lo que sucede, ¿no? Si, como el aminoácido está en nuestro plasma, pero más que todo está en las células, en el citoplasma celular. Entonces, estando en el citoplasma, si en nuestro citoplasma ocurriera un desorden a nivel de nuestro pH, una ligera modificación que se quiere dar dentro de nuestras células, los aminoácidos van a actuar como amortiguadores. ¿Por qué? Porque ellos tienen un lado que es base y un lado que es ácido. Entonces, si ven que se está volviendo ácido, entonces el medio donde están, el aminoácido va a actuar como base y va a aceptar los hidrógenos que están en exceso y no le deja modificar el pH. Si ven que el citoplasma se está volviendo alcalino por su parte, el aminoácido va a actuar contrariamente y va a aceptar los protones. Entonces dona, acepta y siempre está en ese dame o te doy, ahí, ¿no? Compartiendo y regulando. Es uno de los principales amortiguadores intracelulares. Ahora, los aminoácidos también presentan distintos estados de ionización. El estado de ionización depende del pH donde se encuentre. Como ya te dije, tiene lado positivo, lado negativo o es doblemente ionizado. Pero si el aminoácido está en un medio ácido, pues va a actuar como base. Si está en un medio alcalino, va a actuar como ácido. Y si está en un medio neutro, pues va a estar también neutralizado, ¿no? Siempre va a depender su acción dependiendo del pH donde se encuentre. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el aminoácido puede tener un pH ácido, es decir, cuando hay una mayor concentración de iones hidrógeno, el aminoácido actúa como catión. No, en un medio ácido, el aminoácido actúa como catión. ¿Por qué? Porque va a estar aceptando los iones hidrógeno. Si afuera hay mucho ácido, él está listo, dame esos iones hidrógeno. Y se carga positivamente, ahí es un catión. Entonces, pero así como gana protones o hidrógenos, también los puede perder.
¿ya? Conforme se va neutralizando el medio. Y entonces, hasta que ya tenemos un medio neutro. Si el medio donde está el aminoácido es neutro, el aminoácido también se neutraliza, ¿no? Está doblemente ionizado o en su forma de deuterión. Es el ion dipolar, ¿ya? O llamado deuterión. Y ahora, si por el contrario el medio se hace alcalino, el aminoácido también se modifica, ¿no? Hay una baja concentración de iones hidrógeno, que es lo que hace el aminoácido, dona sus hidrógenos para regular el pH. Y entonces ahí al donar ya se carga negativamente y está en su forma de anión. Entonces, la ionización que tiene un aminoácido, que quede claro ese detalle, va a cambiar dependiendo del medio en el cual se encuentre, si es ácido, si es básico, si es neutro. Ahora, vamos a ver cómo es el aminoácido en un medio ácido, ¿ya? Se sabe que en un medio ácido es un medio donde abundan los protones, o sea, todo alrededor del aminoácido está lleno de hidrógenos. Todo está saturado de hidrógenos y la carga del aminoácido sin tener en cuenta al radical. Aquí estamos considerando al aminoácido sin tomar en cuenta el radical porque hay aminoácidos que también son ácidos y va a haber otras pequeñas alteraciones más. Sin considerar el radical es positiva. Mira, ahí tenemos, ¿no? El aminoácido que les decía está en un medio ácido. Hay mucha concentración de iones hidrógeno. Y entonces, al haber tanta concentración de iones hidrógeno, lo que el aminoácido está haciendo es aceptar los iones hidrógeno del medio. Al aceptar los iones hidrógeno del medio, el grupo NH, el grupo amino, que está con carga positiva, es un NH3, carga positiva porque los protones tienen esa carga, ¿no? Entonces, al tener la carga positiva, el aminoácido está en su forma iónica de catión. Lógicamente que no se va a quedar así, porque conforme actúan los aminoácidos, no es el único, hay muchos aminoácidos, conforme van a ir aceptando esos protones, el medio se va a ir neutralizando. Y conforme se neutraliza, ya vamos a tener al aminoácido neutro y al básico. Veamos qué pasa con el aminoácido. Qué raro. Me habré comido uno. Ya, cuando el aminoácido se ubica en un medio básico. Ahí está. En un medio básico lo que sucede es lo contrario, ¿no? La concentración de iones hidrógeno es mucho menor, entonces hay muy pocos iones hidrógeno, entonces faltan en el medio y es el carboxilo el que va a donar iones hidrógeno. Entonces, al donar su hidrógeno, se queda con su carga negativa, como COO por el signo menos en su carga negativa o anión. Ya. Ahora, los aminoácidos tienen una serie de propiedades físico-químicas derivadas de su carácter de la molécula cargada. O sea, gracias al hecho de que son deuteriones, van a tener algunas propiedades físico-químicas. La primera es la solubilidad. Ellos son solubles en disolventes polares y como tú sabes, el agua es el mejor disolvente polar que existe. Por eso es que es tan afín a medios acuosos como el citoplasma, donde tenemos un 40% de agua en nuestras células, así que por eso están muy presentes en esa zona. Tienen puntos de fusión elevados, de 200 grados Celsius, ya que las atracciones iónicas fuertes hacen que tiendan a cristalizar, ellos forman cristales. Ahora, en cuanto a los aminoácidos, se sabe que ellos tienen un punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es el pH en el cual el aminoácido no tiene carga neta. El estado ion dipolar, si el radical no tiene carga y no migra en un campo eléctrico. Entonces, ¿cómo les explico? El punto isoeléctrico es el punto de equilibrio, ¿ya? Es un punto de equilibrio donde el aminoácido no va a presentar carga, así más sencillo. Y este punto isoeléctrico se calcula como la semisuma de los pK. ¿Qué es el pK? El pK, el potencial de ionización, y estos pK, tenemos el pK1 o pK2 y pK2, o también lo pueden encontrar como pKa
y pKb en algunos libros, ¿no? ¿Qué es pKa, pKb o pK1, pK2? Como recordarás, un aminoácido tiene un grupo amino y tiene un grupo ácido. Por su grupo ácido, el aminoácido va a tener un pH ácido. Y por su grupo amino, el aminoácido también va a tener un grupo básico o alcalino. Entonces, ¿qué es el pK1? Es el pH de este aminoácido específico cuando es ácido, ¿ya? ¿Y qué es el pK2? El pH del aminoácido cuando actúa como alcalino o básico. Va a ser cuando tú escuches pKa y pKb, ¿no? ¿Qué es el pKa? El pH del aminoácido cuando actúa como ácido, por eso está con A. Y pKb, el pH del aminoácido cuando actúa como alcalino, perdón, base, pKb. Entonces, ¿y qué nos dice, no? Nos dice, para hallar el punto isoeléctrico, se calcula la semisuma de los pK1 y pK2, o sea, hay que sumar el pH del ácido cuando es ácido y cuando es alcalino. Y ahí originan una especie iónica con carga neta. El pKa, pKb en aminoácidos cuyo radical no tiene carga. Y ese promedio se le llama punto isoeléctrico, que es como pKi, ¿ya? Así es como lo van a encontrar en los libros. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, aquí en este problema te dice, ¿no? Calcula el PI o PKI podría decir, ¿no? Punto isoeléctrico, ¿ya? De los aminoácidos dicarboxílicos. Por ejemplo, aquí los tenemos. Esto, el ejemplo del aminoácido de examinar es el ácido aspartico. Y el ácido aspartico particularmente es un aminoácido dicarboxílico. A ver, aquí está, mira. ¿Quién me dice por qué es dicarboxílico? Te va a A ver, presentar Dijiste dos que carboxilos, tiene dos carbonos, dos carboxilos. la parte radical tiene dos carbonos. Yo, Magíster, ¿puedo sí, participar? tiene. Adelante, Pablo. Porque tiene dos ácidos carboxílicos. Efectivamente, ¿no? Tiene dos ácidos carboxílicos. Ahí los estamos viendo, ¿no? El COOH y aquí también tiene COOH. Entonces, esto es un aminoácido dicarboxílico, tiene dos. Y si tiene dos ácidos carboxílicos, lógicamente su pH es ácido. Ácido, Claro, Ácido. 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 Ácido, tiene que ser ácido porque dice ácido carboxílico, ¿no? Ya. Entonces, al hacer la medición de su pH, se sabe que tiene 2,09, ¿no? Acá dice pKa. ¿Qué es pKa? pH. Es lo mismo que decir pH, ¿ya? ¿De quién? Del aminoácido cuando actúa como ácido. ¿Cuánto es su pH? 2,9. Entonces es un pH ácido. 2,09 es un pH bastante ácido. ¿Y qué pasa si pierde un protón? ¿Ya? Al ser ácido puede donar, ¿no? Puede donar, liberar, perder, regalar protones. Si pierde un protón, queda así. Tiene todavía un ácido carboxílico, ahora está acá. ¿Y cuánto es su pH? Como ha perdido un protón, ya no es tan ácido, pero sigue siendo ácido. ¿Cuánto es? 3,86. Y ahora quedó así. Entonces, y ahora si pierde el protón que tiene, queda así. Ya no tiene protones. Ahora está activado su grupo amino, que puede ganar, ganar, ganar. Y entonces ahí su pH se convierte en 9,8. Y acá la pregunta que nos hacen nos dice, ¿no? Calcula el punto isoeléctrico, el pKi o PI, en aminoácidos dicarboxílicos. Entonces, ¿cuáles son los aminoácidos dicarboxílicos? El primero y el segundo, ¿no?
El tercero todavía es el resultado final. Pero el cuarto que ya vemos aquí, aquí no hay nada que ver con dicarboxílico, no está presente los grupos carboxilos y ya el pH es alcalino. Entonces, ¿de dónde vamos a hallar? Vamos a hallar de estos dos pHs primeros. ¿Cómo lo hacemos? Aquí tenemos el ácido aspartico, está todavía con ion. Aquí está neutralizado, si te das cuenta, ¿ves? Tiene positivo y tiene negativo. Esta es su forma neutra. Y aquí está como catión. Perdón, catión y aquí está. Entonces, el punto isoeléctrico es este. Este es el punto isoeléctrico. Y esto es lo que debemos hallar. ¿Cuál es el cálculo del pH, del punto isoeléctrico del aminoácido entre esto y esto? Entonces, ¿cómo lo vamos a hallar? La fórmula, a este lo ignoramos porque no sale fuera de lo que nos está pidiendo la pregunta. Entonces, eléctrico, el PI, se calcula con la suma del pKa más el pKb, que es B, pK. Y entonces, en este caso, bueno, el segundo es ¿cuánto? 2.09 más 3.86, 3.86 entre 2. A ver, hagan por favor el cálculo en casa con sus calculadoras. Es Es 2,9. 2,975. Ya, 975. Lo podemos redondear en 2,96. ¿Sí? Sería 2,98 si lo redondeamos. Ah, ¿verdad? 975, ¿verdad? Sí. Ahí está. Sí, tienes razón. Y entonces, ahí tenemos ahora, ¿qué viene a ser 2,975? 975 viene a ser el punto isoeléctrico. Y acá está la pregunta, dice, ¿qué carga tiene el aminoácido por debajo y por encima del pKi? Si el pKi es 2.975, cualquier valor que esté por debajo, ¿qué carga va a tener? Y cualquier valor que esté por arriba de 2.975, ¿qué carga va a tener? Como tú sabes, las cargas se van a dar para este lado positivos y para este otro lado negativos. Entonces, si el aminoácido tiene una carga o un pKi que va una carga mayor de 2,975, su carga va a ser negativa. Y si está con un pH, por decir más fácil, ¿no? Que es menor a 2.9, su carga va a ser positiva. Esto es entonces el punto isoeléctrico. No es como decir un pH 7 o neutro, no. Su punto de neutralidad, donde va a llegar a un equilibrio, como es Witterion, es cuando tenga un pH de 2.9. ¿Ya? Eso es. Ahora, aquí hay otro ejemplo. Nos dice, ¿no? Calcula el pKi o PI, el punto isoeléctrico, en aminoácidos dibásicos, como por ejemplo la lisina. Entonces, aquí tenemos la lisina y vamos a revisar. Nos dice que es dibásico. En este caso, la lisina presenta los grupos amino y tiene el carboxilo. En este caso, el pH lo tiene en 2, el pKa, pH ácido, lo tiene en 2.18. En este lado está actuando como ácido y nos está preguntando como dibásico. Entonces tenemos que buscar donde sea básico. En este otro caso, bueno, había perdido ya el protón, ¿ya? Y entonces aquí el hecho de perder el protón ya se convierte en básico. Mira, ve, tiene un pH, pKb, pH básico de 8.9. Aquí está en su punto isoeléctrico. ¿Por qué? Porque al perder el protón que se observa, tenemos un lado positivo
en el amino y un lado donde está con carga negativa, el carboxilo. Entonces, aquí está en su punto isoeléctrico, su punto de equilibrio. Y si lo pierde al protón que tiene, su pH se modifica a 10.53 y queda así, ya con carga negativa. Entonces, lo que se va a hacer es calcular el punto isoeléctrico. ¿Cuáles números vamos a utilizar en este caso? Solamente vamos a usar dos números. ¿Cuáles son? A ver quién me dice. El PK Vamos a usar básico, el que es pKa, el pKb o el pKr. el PKB Dos y el de esos. PKR. El PKB y el PKR. El PKB y el Muy bien, PKR. Sánchez, muy bien. Sí, sí, correcto. Es el pKb y el pKr, ¿no? Ahí está la lisina, va a llegar a este punto. Entonces, tenemos que usar el pKb y el pKr para calcular. Y usamos nuevamente la fórmula, ¿no? pKb más pKr entre 2. Y los números son estos. ¿Cuánto saldría en el cálculo, por favor? 9.74. 9,74. 9.74. 9.74, magíster. Muchas gracias. A ver, vamos a ver. Ahí está. 9.74. Esto es el punto isoeléctrico, ¿ya? Ahora, este punto isoeléctrico, una vez obtenido, nos viene una pregunta adicional, ¿no? Nos dice, después de calcular, responde la pregunta, ¿no? ¿Qué carga tiene el aminoácido a un pH 7? Tú sabes que su punto isoeléctrico es 9.74. O ese es su pH, ¿no? Cuando tiene un pH de 9.74, la lisina, el aminoácido lisina, está en su forma de deswitterión, está en su punto isoeléctrico, ¿de acuerdo? Doblemente ionizado. Pero te dice, y cuando tenga un pH 7, ¿qué carga va a tener? ¿Va a ser positivo o va a ser negativo? Positivo, Al ojo ahí. Positivo, magíster. magíster. Positivo. Muy bien, ustedes sí que son unos campeones. Efectivamente, ¿no? Va a ser positivo, mira, ve. Ese es el punto isoeléctrico. A ver, un poquito lo vamos a acercar. Ahí está. Este era el punto isoeléctrico, pero ese es cuando tiene pH 9 su punto isoeléctrico para la lisina, pero cuando tenga pH 7 estará para este lado, la izquierda, entonces va a ser positivo. Ya está. Ahora, seguro me van a decir, ¿y de dónde saco los pK? ¿De dónde salen ellos? Bueno, si, si tuvieras si alguna vez te viniera una pregunta de estas en un examen, pues en el examen o en el profesor siempre te da esos datos, ¿no? Los datos del pK. Son datos conocidos. Aquí yo les estoy dejando, todo esto ya está en el aula virtual, algunos datos de los aminoácidos con los pK, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, de la glicina, el pK1, la glicina tiene dos pK, pK1 y pK2, ¿ya? ¿Por qué? Porque su radical es hidrógeno y no está cargado, entonces no es ni ácido ni alcalino, entonces normal. Solo tiene 2 pK, la alanina también, la valina, la leucina, la isoleucina tienen 2 pK. Aquí tenemos, estos también tienen pK. Mira, ven, serina tiene 2 pK, treonina 2 pK, pero mira, la tirosina tiene 3 pK, pK1, pK2 y pKr, ¿no? El pK1 es pKa, cuando es ácido, mira su pH, pK es como decir pH, ¿no? La tirosina, su pH ácido es 2.2. Su pH básico, 9,1. Y su pH del radical, pKr, de su cadena radical, es 10. Entonces, en este caso, si te dan para calcular, pues haces el cálculo, divides y ya está. Igual, ¿no? Aquí tenemos de esos aminoácidos azufrados,
La cisteína tiene 3 pK, pero la metionina solo tiene 2 pK. No todos van a tener 3 pK, ¿ya? Aquí, por ejemplo, casi la mayoría solo se queda con 2 pK. Ya pK1, pK2. Aquí están, estos sí tienen 3 pK, que son la histidina, la lisina, la arginina, el glutamato y el aspartato. Entonces, son datos ya de valores conocidos. A los aminoácidos también se los va a clasificar según su polaridad. Entonces vamos a encontrar aminoácidos polares y aminoácidos no polares. Y también, según esta polaridad, podemos encontrar algunos que tienen cadenas laterales no cargadas y otros que tienen cadena lateral con carga, ¿no? Que tienen ya carga positiva o carga negativa. Veamos. Por ejemplo, estos son aminoácidos que son polares, pero su cadena lateral no está cargada, ¿ya? ¿Cómo hago yo para reconocer cuáles son los polares, no? Yo me sé serina, treonina, asparagina, glutamina, tirosina, cisteína, son aminoácidos polares. Polares, tienen polaridad. Pero, ¿cómo yo me doy cuenta que estos son los polares? ¿Cómo me doy cuenta que esto es polar? Y acá esto es no polar. Mira, estos se llaman, son los aminoácidos no polares. Tenemos alanina, isoleucina, leucina, metionina, glicina, prolina, fenilalanina, triptófano, valina. Asu. Y sus formas y todo. ¿Cómo me acuerdo cuál es polar, cuál es no polar? ¿Mm? A ver, les voy a dar un truco bien sencillito, ¿ya? Si a ti te dan un dibujo de una estructura de un aminoácido y tienes que saber si es polar o no es polar, entonces lo que vas a hacer, rapidito, vas a mirar su cadena lateral, ¿ya? Míralos, sus cadenas laterales, y vas a fijarte si tiene oxígeno. Si tiene oxígeno, es un aminoácido polar. Mira aquí a glutamina. ¿Qué ves aquí? En su cadena lateral tiene oxígeno. Tiene oxígeno, entonces es polar. Aquí mira, asparagina. Tiene oxígeno, es polar. Tienes que ser muy observador. Aquí, treonina tiene OH, que es con oxígeno, ¿no? Lógicamente. Entonces, si tiene oxígeno o si tiene OH, también es polar. Este es polar. Esto, serina, tiene OH, entonces es polar. Y tirosina también tiene OH, entonces es polar. Estos son aminoácidos polares. Tienen oxígeno o tienen OH y ya sabes que son polares. Ahora, también son polares, nos dice, aquellos que tienen cadenas laterales positivas y negativas. Mira, ¿cuáles son los positivos? Si tú te das cuenta, hay que ser bien observador en estos casos. Esta lisina tiene una cadena lateral, pero al final de la cadena el NH está con carga positiva. Si tiene carga positiva es como decir ionizado, no es un catión. Entonces, este también es polar, tiene afinidad con el agua. Aquí también está, en este nitrógeno está el signo positivo, está ionizado, es catión. Y en este otro nitrógeno también está ionizado, es catión. Entonces, estos, el hecho de que tengan el ion positivo, son polares. Y aquí tenemos los de carga negativa. Fíjate, es COO con el signo menos, ácido aspartico, ácido glutámico. Tienen carga negativa. Entonces, también son polares, tienen afinidad con el agua. Puede haber esa afinidad. Entonces, tú ya sabes, en este caso, que van a ser aminoácidos polares todos aquellos que tengan oxígeno, que tengan OH o que estén con carga positiva o con carga negativa. Vamos a ver ahora cómo reconozco a los no polares. ¿Cómo me doy cuenta cuáles son no polares? A ver, aquí están. Los no polares son aquellos que tienen hidrógeno en su cadena lateral, tienen hidrógeno o CH3, terminan en hidrógeno o en CH3. Por ejemplo, mira, ve, alanina, CH3, isoleucina, CH3. No tiene oxígeno, no tiene OH, ni tiene carga. Está terminando.
Aquí, leucina, CH3, metionina, CH3. Ya, esos son no polares. Miramos para acá, mira, glicina, hidrógeno, ya te había dicho. Y aquí también, valina, CH3, CH3. Ya, se cumple, esos son no polares. Pero también son no polares aquellos que tengan estas cadenas cíclicas, estos anillos. Entonces aquí tenemos a triptófano con su anillo y tenemos a fenilalanina y tenemos a prolina que está formando el anillo. Entonces, estos son moléculas no polares. El único detalle que de repente me vas a decir, y profesora, ¿y qué pasa con este? La cisteína. La cisteína, en algunas bibliografías, en algún libro de bioquímica, podrías encontrarlo en el grupo de los no polares, pero lo vas a encontrar con más frecuencia en más libros como grupo polar. ¿Y esto por qué? Porque la cisteína tiene el azufre, ¿no? En la cadena radical, en el lado externo. Esta cisteína va a tener ambos comportamientos. A veces, si el medio es alcalino o si el medio es ácido, va a modificarse y va a actuar a veces como polar y a veces como no polar. Entonces, pero por convención en más libros vas a encontrarlo en el grupo de los polares, ¿ya? Ese es el detalle. Pero ya está bastante sencillo de recordar. Si tiene oxígeno o tiene OH o tiene carga positiva o negativa, es polar. Y si tiene carbono, CH3, hidrógeno o anillo, es no polar. Ahora, los aminoácidos también se clasifican según la necesidad del organismo. Esto seguro que ustedes sí saben, ¿no? ¿Cuáles son estos? Los esenciales y los no esenciales. A ver, ¿por qué se denominan así? Estoy segura que ustedes dominan este tema. Yo puedo participar, Magister. Puedo participar. Adelante, Reiner. Eh, Y los luego esencial, Sánchez. los esenciales porque se necesita consumir. Necesitamos consumirlos porque nuestro cuerpo no lo puede sintetizar. Entonces son esenciales. En cambio, los no esenciales, pues nuestro cuerpo sí lo puede sintetizar, por ende no es necesario consumirlos. Gracias. Adelante, Sánchez. ¿Algo más que puedas agregarnos sobre estos aminoácidos? Iba a decir lo mismo, Magis. Ya están pensando similar. Ya, gracias. Efectivamente, ¿no? Como nos ha dicho, los aminoácidos esenciales se denominan así porque es esencial que nosotros lo consumamos en nuestros alimentos, ya que estos aminoácidos no los podemos sintetizar, nuestro cuerpo no lo fabrica. Y como no lo fabrica, pero los necesitamos, debemos consumirlo. A ver, ¿quién sabe cuáles son los aminoácidos esenciales? Yo Magíster, Ya, ¿puedo Magister. participar? Ya, Mejía, Mejía, Ya, Mejía 5. los esenciales vienen a ser la metionina, la leucina, la histidina, la isoleucina, la fenilalanina, la lisina, la arginina, la treonina, el triptofano y la valina. Muy bien, Cindy, te felicito. Efectivamente, ¿no? Los 10 aminoácidos esenciales, ahí están. Me le hizo feliz Artretriva. Estos 10 aminoácidos esenciales, si bien es cierto, son esenciales para lactantes, para niños pequeñitos, luego de cierto tiempo dejan de ser esenciales. Hay algunos que no lo son, ¿no? A ver, ¿quién me dice por qué a la histidina y a la arginina Yo los magíster, consideran semiesenciales? yo A magíster. ver, alguien aparte de Mejía. Y, Profesor, ya, profesora, Mejía. Ya, Luz Milagros Quirós. Adelante, aquí. profesora, Luz. el aminoácido histidina y arginina dejan de ser aminoácidos esenciales, ya que a partir de los 10 años ya nuestro propio cuerpo lo puede producir. Ujú. Efectivamente, eso sucede, ¿no? Los aminoácidos semiesenciales, que son histidina y arginina, después de los 10 años de vida, o incluso a veces a los 8 años, ya dejamos de
empezamos a producirlos, mejor dicho, empezamos a producirlos pasando estos al grupo de los no esenciales. Y aquí están los no esenciales, ¿no? Los que sí podemos sintetizar en nuestro organismo. Entonces, es fundamental entender que una alimentación balanceada, una alimentación donde estén todos los grupos de aminoácidos, sobre todo el grupo de los esenciales, es fundamental, ¿no? Hay algunos alimentos que se consideran alimentos de primera calidad porque tienen a todos los aminoácidos esenciales. Uno de ellos aquí en el Perú es la quinoa, ¿no? El grano andino que se promociona en todo el mundo porque tiene una gran cantidad de aminoácidos esenciales. Incluso tiene una gran cantidad de aquellos aminoácidos esenciales que son escasos, ¿no? Uno de los aminoácidos esenciales que es más escaso en los alimentos, que lo encuentras muy, muy poco en casi todos los alimentos, es el triptófano. Triptófano, y es por ese motivo que cuando se hace una evaluación de calidad alimentaria, se evalúa en función al triptófano, ¿no? Aquel, porque finalmente todos los alimentos van a tener todos los aminoácidos. Sin embargo, de los esenciales, muchos alimentos tienen muy, muy poco. Y dentro de estos, a veces del triptófano es de lo que casi no tienen. Tienen cantidades que son que no son significativas. Entonces, se considera el valor de un alimento por la cantidad de esenciales que tengan y dentro de esto por la cantidad de triptófano porque es el que menos sueles encontrar, ¿no? Pero particularmente en la quinoa es donde vas a encontrar mayor cantidad de triptófano. Tiene mucho trabajo ese triptófano a nivel de cerebro, que vamos a ver en un momento, ¿no? Vamos a analizar cada uno de estos aminoácidos. Entonces, valorar eso y ustedes como profesionales de la salud, promover, ¿no? Promover el consumo de alimentos que puedan favorecer con estos aminoácidos en la gestante y en la madre lactante también, ¿no? Porque cuánta necesidad tiene ese bebito, esa criaturita que está en formación. Ahora, siempre se ha hablado de que existen 20 aminoácidos, 20 alfa-aminoácidos, que un ser vivo está formado por 20 tipos de aminoácidos. Sin embargo, este dogma, que siempre se ha dicho 20 aminoácidos comunes para todos los seres vivos, se ha roto, porque se ha encontrado que hay 2 aminoácidos más. El código genético no tiene sinónimos, cada codón informa para un aminoácido. Ustedes habrán estudiado que los aminoácidos se codifican a partir de un determinado codón del código genético del ARN, ¿no? Mensajero. Pero, ¿qué sucede? Y se sabía que el código genético es universal, todos los seres vivos tienen el mismo código y solo existen 20 aminoácidos naturales, alfa-aminoácidos. Sin embargo, esto, que ha sido un dogma de la biología molecular durante tantos años, se ha roto debido a estos 2 señores aminoácidos. Primero vamos a ver el primer aminoácido, el 21, que se llama selenocisteína. Ahí lo encuentran, ven la estructura. Este aminoácido fue hallado en el año de 1986 en una enzima, la glutatión peroxidasa, que se encuentra en las arqueobacterias, en bacterias y en eucariotas, incluidos los mamíferos. La novedad es esta, que este aminoácido, la selenocisteína, es codificado por el codón stop. Ustedes sabían, ¿no? Que el codón stop o codón final no codificaba ningún aminoácido, teóricamente se sabía eso, ¿no? Que este no codificaba ninguno y era el que indicaba que se termine la síntesis proteica. Pero se ha encontrado que el codón stop UGA codifica a la selenocisteína. Entonces, como que el dogma central de esta parte de la biología, pues se está modificando. Otro aminoácido más ha sido descubierto, que es el número 22, que se llama pirrolicina. La pirrolicina fue hallada en el año del 2002 en una enzima de una arqueobacteria intestinal metanogénica llamada metanosarcina Barkay. Y la novedad es que este
aminoácido pirrolicina es codificado por el otro codón stop, el WAG. Entonces WAG también codifica para esto y nos sale pues que ahora ya tenemos no 20 aminoácidos, sino 22. Pero estos dos últimos tienen una variación especial que son codificados por los codones stop, ¿no? Que normalmente no codificaban a nadie, a ningún aminoácido, codifican a estos, pero no son aminoácidos muy frecuentes, los vas a encontrar, particularmente la pirrolicina, no se ha encontrado aún en otras formas de vida, ¿no? Se ha encontrado en la arqueobacteria. Y la arqueobacteria, pues, como su nombre lo dice, ¿no? Son bacterias que tienen unas características muy primitivas, muy antiguas, ¿ya? Y tienen modos de vida muy diferentes. Se considera que son como los seres vivos precursores. Entonces, probablemente por ahí está la ruta para descubrir qué pasó con ellos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias del descubrir a estos aminoácidos 21 y 22? Primero, que el código genético a veces tiene sinónimos. Un codón puede tener dos significados. Por ejemplo, el codón stop, UGA, puede valer para detener la síntesis proteica o en algún organismo vivo también para codificar algún aminoácido. Otra modificación, el código genético no es tan universal. Siempre se decía, no, el código genético es universal, ahora decimos no es tan universal, ya que las arqueobacterias, estas bacterias primitivas, se salen del patrón del código genético, no se cumple todo con ellas. Y otra característica que se ha modificado es que pueden existir algunos aminoácidos naturales codificados por codones, diferentes a los 20 aminoácidos habituales, ¿no? Entonces ahí hay pequeñas modificaciones que se están dando ya en lo que conocemos como el código genético. Ahora, ¿por qué ha sucedido esto, no? ¿Qué es lo que los científicos no se han quedado con ya aceptar el hecho de que haya un aminoácido 21 y 22, sino que tenían que analizar por qué pasó, por qué pasó? Entonces, se ha encontrado una posible causa, ¿no? La causa es esta, ¿no? El actual código genético procede de uno más simple. Como ustedes saben, nuestro código genético está hecho por 3 letras, ¿no? 3 bases consecutivas del ARN mensajero, los codones. Siempre hemos hablado de 3 letras, pero la hipótesis que se está manejando es que este código genético tenía antes un código genético más simple que solo tenía 2 letras. Y por lo tanto, probablemente antiguamente solamente habían 16 aminoácidos. Y esto se va a ver reflejado en el caso del aminoácido valina. Si ustedes observan para valina, ¿cuáles son los codones que codifican valina? GUU, GUC, GUA y GUG. En todos los casos, las 2 primeras letras son GU y con eso GU sale valina. Entonces, dice, ¿no? Las 4 empiezan con GU. En un anterior código genético con solo 2 letras, la valina hubiera sido codificada solamente por GU y realmente la tercera letra no importaría, ¿ya? Y probablemente en ese antiguo código genético solo habían 16 aminoácidos y probablemente por eso encontramos esta particularidad en las arqueobacterias, ¿no? Que se consideran como organismos vivos que tienen características muy primitivas. Otro ejemplo tenemos en la isoleucina. Se codifica con los codones AU, AUC y AUA, pero básicamente la tercera letra no es significativa, se codifica con las 2 primeras letras. Entonces, con excepción de la UG, que es para metionina, ¿no? Entonces, ahí estamos encontrando que hay un código genético que se está descubriendo, un código genético primitivo de solo 2 letras. El otro caso es el triptófano, que se codifica con UGG. La serina UGA, UGU y UGC codifican para cisteína. Entonces, la interpretación razonable es que UG en el antiguo alfabeto del código genético codificaba cisteína y que el triptófano
UGG y la serina UGA son producto de un código de 3 letras. Entonces, aquí estamos viendo cómo con el tiempo ha habido una evolución y conforme apareció un código genético de 3 letras, ya fueron surgiendo nuevas presentaciones de aminoácidos. Y tal vez eso explicaría también el hecho de que el triptófano sea uno de los aminoácidos más difíciles, ¿no? de encontrar en nuestros alimentos. Aminoácidos proteicos no frecuentes. Existen algunos aminoácidos que son no tan frecuentes. Por ejemplo, tenemos aquí a la hidroxilisina. Es la lisina que presenta el grupo hidroxilo y está presente en la elastina. Aquí tenemos, por ejemplo, la metilhistidina, ¿no? Con un grupo metil que está en proteínas musculares. Y aquí tenemos en el colágeno la desmosina y la isodesmosina. Entonces, estos son aminoácidos proteicos poco frecuentes, ¿no? No son alfa aminoácidos ellos. Pero también tenemos aminoácidos no proteicos. ¿Por qué se llaman no proteicos? Porque estos aminoácidos no forman parte de proteínas. Por ejemplo, no forman parte de proteínas, sino son intermediarios en el metabolismo. O sea, participan para formar otras moléculas durante las reacciones químicas o están en las paredes de las bacterias. Estos aminoácidos no proteicos no son principalmente alfa, son beta, son lambda o delta. Dentro de los aminoácidos no proteicos tenemos, por ejemplo, a la beta-alanina, ¿no? A ver, vamos a acercar la lupa. Mira, ve, este es el grupo carboxilo. El grupo carboxilo estaría unido al carbono alfa, y en el carbono alfa debería estar unido aquí el NH, el grupo amino. Pero no, el grupo amino no está unido a este carbono, está unido al siguiente carbono. Entonces, cuando está unido al siguiente carbono, ya no es un aminoácido alfa, sino es un aminoácido beta. ¿Ya? Entonces, por eso esta es una alanina, pero es beta. ¿Ya? La beta-alanina es el precursor del ácido pantoténico, conocido como vitamina B5, que interviene como componente de la coenzima A. Juega un papel importante en el metabolismo celular, sistema nervioso y sistema inmunitario. Entonces, sí es un aminoácido, no es proteico porque no llega a formar parte de las proteínas, pero sí es importante para nuestro organismo porque va a formar parte va a formar a la vitamina B5. Aquí tenemos a otro, es el ácido lambda aminobutírico. Como podemos acercar la lupa, veremos, mira, ve, tiene el carboxilo, este es el carbono alfa, el carbono más cercano al carboxilo, el alfa, el que le sigue es el beta y el que le sigue el lambda. Y en el lambda está el amino. Entonces, eso va a determinar que sea un aminoácido aminoácido. Tiene amino, tiene ácido carboxilo, solo que está en el carbono lambda. Entonces, ese es un ácido lambda aminobutírico. ¿Ya? Este es un neurotransmisor inhibidor, es el más abundante del cerebro, estando presente entre un 25 y 40% de la sinapsis, ¿no? Funciona como inhibidor, un neurotransmisor inhibidor que detiene la actividad. Aquí tenemos otro, tenemos a la homocisteína y a la homoserina. Estos son intermediarios en el ciclo de la urea, en la síntesis de la arginina. Aquí está la citrulina, la ornitina también, ¿no? Pero también tenemos moléculas que son derivadas de los aminoácidos. ¿Qué son derivados? Es decir, tenemos los aminoácidos, por ejemplo, tenemos el aminoácido arginina, y del aminoácido arginina a partir de ese aminoácido dentro de nuestro organismo se van a originar otras moléculas. Por ejemplo, la putrescina, espermidina y espermina. ¿Qué son estos? Son factores de crecimiento de muchos microorganismos y estabilizan las estructuras de los ribosomas, los virus, el ADN y otros organismos. Entonces, sirven para el crecimiento y desarrollo de microorganismos. Los derivados
de la arginina. Aquí tenemos, por ejemplo, al aminoácido glicina. Y a partir del aminoácido glicina se originan otras moléculas, como en este caso la creatinina. A ver, vamos a verla. Ahí tenemos a la creatinina, tenemos también al ácido glicólico, o conocido en esta parte, ¿no? Su radical glicocola, y el ácido taurocólico con su radical taurina, ¿no? Entonces, ¿qué se sabe de estos? Por ejemplo, la creatinina almacena fosfatos energéticos y el ácido glicocólico y taurocólico son sales biliares que participan en la emulsificación de las grasas. ¿Y estos de dónde salen? Pues salen de la glicina. En otras palabras, son sustancias que nuestro cuerpo produce, ¿no? Por ahí una vez me dijeron, ¿qué alimento yo debo consumir para tener taurina? Ya en vista de que habían encontrado que la taurina está en unas bebidas energizantes, ¿no? Como el Red Bull. Entonces, y en teoría, la publicidad dice, ¿no? Que te va a dar energía. Pero no es que tú necesites consumir algo para tener taurina, porque la taurina, tu organismo lo está produciendo. ¿De dónde? A partir de la glicina. ¿Y tú te acuerdas qué tipo de aminoácido de la glicina es esencial o es no esencial? A ver, díganme. Es no esencial, Glicina es Esencial, esencial. magíster. Es no esencial, muy No bien. esencial. No esencial, correcto. Entonces, claro. Entonces, en el sentido de que la glicina es no esencial, pues lógicamente tu cuerpo lo está produciendo, ¿no? Y está formando parte ya de tus sales biliares. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener claro esos detalles. También tenemos derivados de la histidina, este aminoácido, histidina. A partir de la histidina se forma la histamina. En estos días de COVID se habla mucho de la histamina, ¿no? Que es un vasodilatador, neurotransmisor cerebral vinculado a las emociones. Y también pues las histaminas, al ser vasodilatadores, incrementan el proceso de un proceso inflamatorio. Y es lo que se da en una persona que tiene COVID, pues hay una lluvia de histaminas, una tormenta de histaminas y el proceso inflamatorio se enciende muy rápido y el sistema de defensa se activa con tanta agresividad que puede incluso dañar a nuestras propias células, ¿no? A través de los natural killers. Aquí tenemos acerina y a partir de la acerina se da lugar a los esfingolípidos. Como ustedes saben, los esfingolípidos forman parte de los fosfolípidos o fosfoesfingolípidos, ¿no? Que son lípidos que principalmente las vamos a encontrar en las neuronas, el sistema nervioso. También está la tirosina. De la tirosina hay mucho que hablar porque, mira, ve, a partir de la tirosina se van a originar gran variedad de moléculas. Vamos a ver la lupa. Mira, esta es la tirosina, ¿ya? Tal cual lo ves. Tiene un OH. Pero si se le adiciona otro OH, se convierte en el L-dopa, ¿ya? Ahora aquí pierde un CO2. Aquí, ¿ve? Perdió el CO2 del carboxilo y se convierte en dopamina. Ahora, aquí, a ver qué variación tiene. Allá. Aquí gana un OH y se convierte en noradrenalina. Y se forma una cadena radical, ganando otro hidrógeno y se convierte en adrenalina. Todo esto, ¿de quién? De la tirosina. Vamos a hablar primero del levodopa o L-dopa. Es una molécula levogira, tiene giro hacia la izquierda. Es el principal medicamento para el tratamiento del Parkinson, una enfermedad en la que se produce degeneración de la sustancia gris que produce dopamina y que se encarga del control y coordinación del movimiento, del tono muscular, la postura. Se usa en lugar de dopamina de aquella y puede atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, en pacientes con Parkinson se está usando este tratamiento del levodopa, que surge ¿de dónde? De la tirosina.
Entonces, tirosina, ¿es aminoácido esencial o no esencial? No esencial, magíster. No esencial. No Ya, esencial, no magíster. esencial, entonces, no esencial, entonces nuestro cuerpo ya lo debería estar produciendo, ¿no? Y probablemente una persona con Parkinson tal vez se esté dando alguna situación que no lo esté produciendo en las cantidades óptimas y ya empieza la degeneración y ya no se forma esto. Entonces, se les tiene que dar en tratamiento la levodopa. También de la tirosina se produce la dopamina. Es un neurotransmisor cerebral relacionado con la enfermedad de Parkinson en la que se destruyen las neuronas dopaminogénicas, la esquizofrenia, te da esquizofrenia también. La presencia de dopamina es esencial para que los movimientos se realicen de forma efectiva, armónica y de ahí los síntomas de Parkinson. En la esquizofrenia, uno de los posibles causas es un exceso de actividad dopaminogénica del cerebro, como que hay un exceso de dopamina en los pacientes esquizofrénicos, ¿no? Entonces, no todo en exceso es bueno. También a partir de la tirosina tenemos la noradrenalina y la norepinefrina, neurotransmisor del sistema simpático relacionado con respuestas a situaciones de alerta. Acelera el ritmo cardíaco, broncodilatación, subida de la presión arterial. Tienes, no sé, ahorita yo te digo, termina esta clase y te tomo el examen de todo lo que has aprendido. En ese momento, pues, vas a empezar a producir adrenalina, tu corazón se va a latir más rápido, va a haber, ¿y ahora qué hago? Bueno, no, no, tranquila, no te voy a tomar un examen ahorita. Ya, tranquila. Vuelven tus niveles normales y ya no estás produciendo norepinefrina. Adrenalina. También de la tirosina tenemos la adrenalina, la hormona de la corteza suprarrenal, preparatoria antes de la situación de estrés e inductora de las mismas respuestas que la noradrenalina, ¿no? O sea, hace lo mismo, te acelera, corazón rápido late, respiración rápida. También a partir de la tirosina se producen algunos alucinógenos o drogas psicodélicas derivadas de la mescalina. Esta es la mescalina, es una planta, es una sustancia que se extrae de esta planta, ¿no? El cactus llamado peyote. También a partir de la tirosina se forman naturalmente estos opiáceos como la morfina y la heroína, ¿no? La morfina es un alcaloide derivado de este aminoácido, se encuentra de la planta adormidera y es utilizada como anestésico, analgésico y como una droga inhibidora del sistema nervioso, con un carácter muy adictivo, ¿no? Se puede usar de repente, es un anestésico muy, muy potente, se utiliza en medicina en pacientes que tienen cáncer en una etapa muy avanzada, donde el dolor ya es muy demasiado intenso, entonces se puede usar morfina en esos casos, ¿no? Para darle una calidad de vida en sus últimos momentos al paciente. Heroína es un derivado sintético producido por la empresa Bayer mediante la acetilación de la morfina para ser usado como antitusigénico no adictivo, ¿ya? Pero sí se ha visto efectos de adicciones también a esta sustancia. Miren, también de la tirosina se obtienen las anfetaminas, ¿no? Es una droga sintética que actúa como estimulante del sistema nervioso, como anoréxico y te quita el apetito. Se sintetizó buscando un sustituto antiasmático natural de la efedrina. Entonces, hoy en día las anfetaminas están en un grupo de las drogas muy, muy fuertes, muy, muy peligrosas. Y aquí estamos encontrando al famoso triptófano del que les hablaba hace rato, ¿no? De este triptófano se origina la serotonina. ¿Qué función tiene la serotonina? Es un vasoconstrictor y neurotransmisor vinculado a la percepción sensorial. También se origina el ácido indolacético, que es una hormona de crecimiento en las plantas. Se origina el la yodo y
la T4 son hormonas de crecimiento de la glándula tiroides, por eso la tiroides. De aquí también se origina la melatonina, la melatonina, molécula encargada de la pigmentación, la regulación de los ciclos circadianos, día y noche. Esto de la melatonina es muy interesante, ¿no? Se han hecho muchos estudios y una persona, por eso hablan que cuando una persona consumió algo, un alimento donde hay bastante triptófano, luego de haber consumido eso que tenía mucho triptófano, como que te da sueño. Comiste y tienes así ese deseo imperativo de dormir. ¿Por qué? Porque si había una deficiencia, eso me explicó un nutricionista, me decía, si hay una deficiencia fuerte de triptófano, probablemente tampoco también haya una deficiencia de melatonina, esta hormona que va a regular tu ciclo circadiano, ¿no? Tus ciclos de sueño, porque muchas veces ahora que vivimos con esta luz eléctrica todo el día, toda la noche, como que nuestro reloj interno se altera y los niños, las personas ya no distinguen muy bien el día y la noche y están muy despiertos toda la noche y duermen hasta tarde en el día, está muy alterado su reloj. Entonces consumen triptófano, en su cuerpo se sintetiza la melatonina y esta melatonina rápido, es bastante rápido su efecto, ¿no? Empieza a arreglar, así como si fuera un reloj malogrado que estabas, te empieza a ajustar tu relojito interno y empiezas a organizar tus ciclos de sueño, ¿no? Entonces lo vas a reconocer porque rapidísimo la persona empieza a tener el bostezo y la necesidad de dormir. Por ejemplo, ¿dónde se observa? También una buena cantidad de triptófano en el habas, ¿no? Una persona que tiene le has dado un ponche a lo toma y un ratito está con ese bostezo, con esa necesidad de dormir, entonces estás identificando esta característica, ¿no? En niños, por eso el habas, la quinoa, son alimentos que no debe faltar, no debe faltar, sobre todo cuando la mamá te diga, ¿no? No puedo dormir en las noches, mi bebé toda la noche se la pasa despierto. Al bebito no le va a dar habas, al bebito no le va a dar quinoa. Es la mamá la que tendrá que consumir esa habas, esa quinoa, porque también a ella le está haciendo falta para que le pase por la lechecita al bebé. Ya esos son pequeños detalles que a veces cosas tan sencillas pueden arreglar problemas que son enormes para una madre novata, ¿no? Una madre nueva. Y finalmente vamos a ver que los aminoácidos se unen mediante el enlace peptídico, ¿no? Aquí podemos observar que para la formación del enlace peptídico se da entre el grupo OH del carboxilo con el hidrógeno del grupo amino. Y entonces ahí tenemos el enlace peptídico, que este enlace va a permitir la formación de péptidos, dipéptidos, oligopéptidos, polipéptidos, y recién se hablará de proteína cuando tenga más de 50 aminoácidos.